¿Qué tal, mis amigos? Les habla su amigo Adolfo Soto. Quiero contarles primero que todo de qué se trata esta idea o este podcast. Este es un proyecto de larga data que mi esposa y yo hemos tenido en mente y que finalmente creo que vamos a poder cristalizar con la ayuda de nuestros amigos Michelle y Carlos, que son parte de nuestro equipo. Y preliminarmente les cuento cuál es la idea. Como inmigrante, por más de 24 años viviendo en este país, en Estados Unidos, pues tenemos unas cosas, unas experiencias que compartir, cosas que hemos aprendido, a veces de manera fácil y a veces de manera dura, y que me gustaría que mis coterráneos y mis amigos hispanos de mi comunidad latina, de todos los países, de México, de Centroamérica, de Sudamérica, todos sabemos que hemos pasado por lo mismo, pero hay cosas, hay tips, digamos, o trucos o maneras de evitarse aprender las cosas de manera dura. Entonces, vamos a tratar varios tópicos o varios temas en el transcurso de los siguientes episodios y pues esa es la idea. Entonces, hoy quisiera empezar con algo que creo que es importante, que es el transporte. Todos sabemos que uno sin un vehículo aquí en Estados Unidos, sin transporte propio, pues tiene unas limitaciones y unas dificultades que debe solucionarse lo más pronto posible, porque no siempre tenemos a disposición el transporte público. Hay ciudades donde hay un metro o hay un excelente servicio de transporte público, pero hay otras donde no tanto. Entonces, un vehículo, obvio que es una parte fundamental de nuestro diario vivir en este país o en cualquier país donde uno sea inmigrante. Y de todas maneras, contar con un servicio de transporte confiable pues es muy importante porque ahorra tiempo, nos hace más eficientes y nos permite cumplir con los compromisos que la vida diaria nos va demandando día a día. Entonces, quiero concretamente referirme al proceso de comprar un vehículo de uso particular. Ahora, si usted es una persona que tiene los recursos o los medios de cambiar de vehículo cada año y comprarse un vehículo nuevo o cada 2 años, probablemente este podcast no es para usted. Yo estoy hablando o me refiero a las personas que compramos vehículos usados y que tenemos que hacer una buena decisión. Es importante que a la hora de comprar un vehículo usado seamos lo más asertivos posibles y lo más eficientes y lo más estratégicamente posible para obtener una buena compra de un buen vehículo a un buen precio y que nos evitemos dolores de cabeza por actuar o cometer errores en los que a veces incurrimos por actuar muy rápido o por no tomar los pasos necesarios y ser precavidos. Entonces, yo quisiera empezar por varias cosas. Cuando vaya a comprar un vehículo, piense en el momento en que lo va a vender, porque hay vehículos, no quiero hablar de marcas, pero hay vehículos que se ven muy hermosos, muy bonitos, pero en Europa, y son vehículos europeos, y entonces si uno compra un vehículo de esos, a la hora de comprar un repuesto, a la hora de comprar una cosa, unos, no sé, accesorios para frenos o para un sistema de aire acondicionado, de enfriamiento del motor o un alternador, qué sé yo, pues no es lo mismo comprar una parte para un vehículo que ha sido ensamblado localmente o que aunque sea extranjero, japonés o coreano, pues tenga una excelente representación en este país y usted encuentre partes por toda parte, en toda ciudad, pues, que comprar un vehículo europeo o muy bonito, inclusive japonés, pero que no tiene buena representación en el país. No hay dealers por toda parte, o no hay repuestos accesibles, o hay que esperar una importación. Hay marcas, por ejemplo, hay una marca que es inglesa, que son carros muy bonitos, muy hermosos, pero a veces va uno a comprar el repuesto y le dicen, no, pues no lo tenemos disponible, la importación llega dentro de un mes o dentro de 2 meses. Y entonces eso, pues, si necesitamos ese carro como commute vehicle o vehículo de uso diario, pues el que utilizamos para ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, pues un vehículo
que tenga que estar parado porque necesitamos un repuesto que llega en 2 o 3 meses, probablemente no nos va a servir. Entonces, vamos a empezar en orden. Lo primero, lo primero es cuando vayamos a comprar un vehículo, sea en un dealer o de manera particular, por favor verifiquemos el récord, la historia de ese vehículo. Eso es importantísimo. Lo primero que hay que hacer es comprar un reporte Carfax, que debe estar en unos 40, $45 por vehículo. Gastemos los $45 que aparentemente alguien dirá, no, pero es que eso es mi alimentación de un día o es mucha plata. Bueno, pero si vas a hacer una inversión de $4,000 o $5,000 o $6,000 o más, bien vale la pena gastarse $45 para arrancar, dar el paso correcto, el primer paso correctamente. Entonces, si vamos a suponer dos escenarios. Uno, usted va a comprar el vehículo a alguien particular. Puede ser su vecino, su amigo o alguien que usted contactó a través de una de esas plataformas de venta en línea. OfferUp o Craigslist o cualquiera de esos. Entonces, una vez usted empiece a ver el vehículo, solicite que le den el VIN number. O en realidad no se dice VIN number, Vehicle Identification Number. V corta IN, VIN. Es una combinación de 17 letras y números. Ese es el número de identificación mundial de su vehículo. No hay dos vehículos con el mismo VIN number. Para los que no sepan, en ese VIN number están las claves de en qué país fue ensamblado el vehículo, la marca, el modelo, el tipo de vehículo, el año, todo ahí viene en ese código. Entonces, con ese VIN number, abrimos una cuenta en Carfax o lo ponemos en el sistema y el sistema inmediatamente, en cuestión de segundos, te dice si tenemos récords de ese vehículo. Entonces, proceda a pagar los 40 o $42. Usted aplica su tarjeta de crédito e inmediatamente, no hay que esperar 24 horas, 48 horas, no. Instantáneamente el sistema le muestra el récord de ese vehículo. Y entonces le dice, ese vehículo fue originalmente, vamos a hablar de un vehículo modelo 2010, por ejemplo. Entonces dice, ese vehículo con el VIN number que usted proveyó, ese vehículo fue originalmente despachado a New Jersey. Lo registraron en New Jersey 3 meses después. Le hicieron su primer servicio de cambio de aceite 3 meses más tarde. Etcétera, etcétera. Y él le aparece todas las veces que él haya ido a un taller, que lo hayan llevado a un taller, le aparece si el vehículo después a los 2 años cambió de estado y lo registraron en otro estado, aparece si ha tenido accidentes, por ejemplo, que es muy importante, y le aparece qué tipo de accidente ha tenido, si fue un accidente menor, si fue daño estructural, si las bolsas de aire se hicieron deployed, o sea, si las bolsas de aire explotaron a la hora de un accidente. Ya vamos a hablar de eso más tarde, qué significa que un vehículo se hayan activado las bolsas de aire más tarde. Entonces, con eso en mente, ya sabemos, y ahí te dice garantizado que no le han explotado las bolsas de aire o garantizado que no tiene daño estructural. Entonces, ¿por qué es importante saber a dónde fue mandado ese vehículo originalmente cuando fue vendido? Pues muy sencillo, porque en los estados del oeste, yo estoy hablando de Washington State, en el estado de Washington, en la costa oeste, costa pacífica. Entonces, en los estados del este, como Nueva York, New Jersey, Connecticut, Delaware, New Hampshire, por allá cae mucha nieve. Para nadie es un secreto que en el invierno cae mucha nieve. Entonces las calles están saturadas o debe aplicarse sal, mucha sal para derretir el hielo y hacerlas transitables o mantenerlas por más horas transitables. Entonces, ¿qué pasa con un vehículo que lleva 2, 3, 4 años en un estado de esos donde hay sal en el invierno? Pues que si no le hacen una cosa que se llama winterization, que es lavar los vehículos después de que pasa la temporada de invierno, y aplicarles unos productos que los mantienen protegidos de eso, y también se hace antes de la temporada de invierno. Pero normalmente, si la persona no hace eso, porque eso además cuesta dinero, y la persona piensa vender ese vehículo, entonces pues nadie lo hace. Pero resulta que si compramos ese vehículo,
Muy probablemente es casi seguro que ese carro va a tener por debajo óxido, va a tener huecos en el chasis o en la lámina. Y entonces, pues es un vehículo que obviamente no debemos comprar. No queremos ese vehículo ni para transportar a la familia ni para tenerlo con nosotros 4 o 5 años. Ojo con una cosa que a veces pasa y es que esos carros los maquillan. Quiere decir que usted se asoma por debajo, lo mira por debajo y está todo perfectamente negrito, bien pintado, una excelente capa de pintura, pero entonces ahí lo que están haciendo es maquillar. Muy probablemente están maquillando las áreas oxidadas o los huecos que tiene la lámina, entonces tampoco vamos a querer esa situación, pero hay que estar pendiente de eso, tenemos que estar muy alertas con eso. Entonces, si encontramos el carro, nos parece muy bonito, tiene poco millaje y probablemente por la emoción de comprar el vehículo, nuestra esposa o nuestro hijo, si es para un hijo o una hija, por la emoción probablemente va a estar muy inclinado o inclinada a que compremos ese vehículo, pero primero tenemos que ser muy analíticos con eso. Entonces, cuando aparezca lo de la corrosión, pues hay que ya descontarle unos puntos o empezar a pensar en que lo vamos a descartar. Bueno, dicho lo anterior, entonces vamos a hablar de otro escenario, de otra posibilidad. Hay vehículos que vienen de estados donde ha habido inundación. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años ocurrió el huracán Katrina. El huracán Katrina que cayó o pasó por Nueva Orleans fue una cosa catastrófica. Luisiana y esos estados donde hay inundaciones a veces, Texas inclusive, recientemente ocurrió allá. Entonces, vehículo que haya estado inmerso, que haya sufrido inundación por agua, esos son vehículos que las compañías de seguros los han dado por pérdida total. Entonces, el vehículo tiene su lámina perfecta, inmaculada, no le pasó nada, obviamente, porque no estuvo involucrado en un impacto de alta energía, un accidente, pero el agua se le metió al interior del motor y del habitáculo del vehículo, o sea, los asientos, la parte interior quedó bajo agua. Entonces, ese vehículo, las compañías lo dan por pérdida total y hay personas o compañías que se especializan en comprar esos vehículos y sacarlos a remate o en auction, lo que llaman un auction, un remate público. Y hay gente que compra esos vehículos, compra 10, 15, 20 vehículos de esos, los mandan a otros estados donde es legal venderlos, porque hay estados donde carro que estuvo inmerso en una inundación no es permitido que lo vendan al público, pero hay otros estados donde sí. Entonces, estos amigos que hacen esos negocios pues saben en cuáles estados es permitido venderlos sin meterse en problemas legales. Entonces, si un vehículo de esos llega acá y lo venden y lo compra, si usted compra un vehículo que ha estado en una inundación, está comprando un problema grave y costoso. ¿Por qué? Porque conocemos lo que llaman los plugs o las conexiones. Los plugs son las conexiones de los vehículos, de los cables eléctricos. Entonces, esos plugs tienen orificios, tienen huecos donde están los contactos eléctricos. Y resulta que allí se mete el agua. Entonces, si el agua se mete allí, va a empezar a crear falsos contactos. Y por más que sea un procedimiento de secado perfecto, es casi que o literalmente imposible que un auto sea secado al 100% y poder garantizar o poder decir que la humedad ya no está en los tableros electrónicos o en los contactos eléctricos o en los sensores o en donde está la computadora del vehículo. Si hay presencia de humedad, allí van a haber problemas. Entonces, los síntomas de eso son fallas intermitentes. Entonces, de pronto parpadean las luces del tablero o de pronto se prende un sensor o una luz de advertencia y usted lo lleva al mecánico y le hacen pruebas. No, todo está bien. O la falla le apareció por la mañana y cuando usted va donde el mecánico ya no aparece la falla porque son fallas intermitentes que son complicadas de encontrar. Las fallas eléctricas intermitentes es de lo más difícil. Entonces usted le puede meter dinero, va a dejar de disponer de ese vehículo por días o por semanas y empieza con un dolor de cabeza que no se lo acaba porque le cuesta tiempo y dinero y entonces
va a descubrir más tarde con dolor en el alma que hicimos una mala compra. Entonces, el siguiente punto que sería importante evaluar o tener en cuenta, ya hablamos entonces de pedir la copia del Carfax o el récord del vehículo, mirar de dónde viene y de qué estados no debemos comprarlo, especialmente si hay presencia de sal en la nieve allá en esos estados en la época de invierno. Los autos que han pasado por inundación, una inundación se evidencia o cuando vamos a evaluar el vehículo hay que levantar la alfombra del interior, el piso del interior, levantar allí y mirar en las esquinas donde se junta la parte horizontal de la lámina con la parte vertical, donde pasan los cables, donde hay los conectores eléctricos, de que hablábamos de que se llaman los plugs. Entonces hay que mirarlo porque allí hay presencia de inundación o de agua, pues, manchas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, dicho lo anterior, vamos a hablar del siguiente, una cosa bien clave. Cuando uno va a un dealer o a comprarle el carro a una persona particular, donde uno ubicó el carro y ya hizo la cita, nos vemos en tal parte. Entonces la persona se mete al carro, prende el carro para que usted se meta, se sienta dentro del vehículo, se siente al volante y empiece a sentir cómo es ese carro, cómo es de cómodo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, nunca permita que el vendedor del dealer o el vendedor, el dueño del vehículo que usted va a comprar potencialmente, no permita que esa persona prenda el vehículo, no permita que él encienda el motor. ¿Ok? Entonces, ahí hay dos pasos importantes que hacer. Uno, usted abre el switch. Abrir el switch sin prender el motor. Al abrir el switch se deben prender todas las luces del tablero. Todas, absolutamente todas las luces. Cuando la que marca sobrecalentamiento, la que marca que la bolsa de aire tiene fallas, la que dice check engine, o sea, llamando la atención a lo que dice service required, o sea, que está pidiendo servicio, cambio de aceite, qué sé yo. La bolsa de aire, importante. De allí es importante mirar que la luz que dice check engine esté prendida. Cuando usted abre el switch, ojo, no hemos prendido el vehículo, pero solo abrimos el switch. Entonces, que esté prendida la de la bolsa de aire y la de check engine. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, si el vehículo tiene las bolsas de aire dañadas, entonces le han hecho allí un maquillaje y un mecánico inescrupuloso o una persona que conozca de esto puede desconectar esa luz piloto del tablero para que nunca se le vaya a prender el check engine. Así el carro se vaya a sobrecalentar, presente anomalías, nunca se le va a prender. Entonces, ¿por qué? Porque le han eliminado ese foquito allí, esa luz, ese LED, es un LED. Y la bolsa de aire lo mismo. Entonces, ojo con eso. Cuando usted abre el switch deben prenderse todas las luces. Si no se prenden, ahí está, ahí llegamos. No hay negocio, no nos interesa ese vehículo porque es muy probable que tenga problemas. ¿Ok? Entonces, la otra razón por la que no debe permitir que el mecánico o el vendedor, perdón, el vendedor del vehículo encienda el vehículo, el motor, porque es importante medir el aceite con el carro en frío. ¿Por qué? Porque cuando encendemos el motor, el aceite sube. Entonces, si tomamos una medida de aceite inmediatamente, probablemente no va a ser tan fidedigna o tan confiable como cuando el carro está frío, que todo el aceite está en la parte baja del motor. Entonces, allí es lo ideal medir el aceite, observar el color del aceite. Si es un aceite negro quemado, probablemente puede pasar que o no le han hecho un buen mantenimiento o hace mucho tiempo no le cambian el aceite. La otra cosa que hay que mirar en las uniones del motor, donde están, vamos a poner unas imágenes donde muestra eso, donde está en la unión del motor, debe estar limpio o aceptablemente sucio. Quiere decir que debe haber polvo, es normal, pero que no haya una mancha de aceite acumulada allí con una capa gruesa de polvo. Quiere decir que ese carro está liqueando, o sea, está pasando aceite o dejando escapar aceite de las uniones, que no necesariamente puede ser algo grave. Puede ser solamente un empaque, que es una cosa relativamente barata de arreglar o económica de arreglar. Entonces, no hay que asustarse con eso, pero sí hay que conocer, hay que tenerlo identificado. De hecho, si usted sabe algo y asume o entiende, o si lo está acompañando su mecánico o una persona de confianza,
y usted sabe que esa es una reparación que no es muy costosa, usted puede utilizar eso a su favor pidiendo un descuento, ¿no? Decirle que le den un mejor precio y la persona probablemente lo va a aceptar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Dicho lo anterior, entonces pasamos al siguiente punto. Hay que mirar cómo están las llantas, cómo es el desgaste de las llantas. Si las llantas están a media vida, como llaman, o ya son llantas usadas, vamos a mirar el desgaste de las llantas. Vamos a mirar que el desgaste sea uniforme. O sea, que la llanta no esté más desgastada de un lado que del otro. O sea, puede ser el borde interno o el borde externo de la llanta que esté más desgastada. Y miremos si eso es en el mismo lado en las llantas del frente o en las llantas de atrás. Eso significa que ese carro, si el desgaste no es uniforme, significa que ese carro, las cuatro llantas, el punto de contacto con el pavimento no está en el centro de la llanta, sino que está apoyándose en un lado más que el otro. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos por qué, qué es lo que está pasando, o sea, qué problema tiene ese carro que las llantas no están desgastadas uniformemente, ¿verdad? Entonces, lo que sigue allí es manejar el vehículo, ¿sí? Obviamente con la autorización del dueño, usted va y maneja el vehículo, lo prueba, escoge una calle o una carretera que no esté muy transitada y que esté totalmente plana, que no tenga baches ni que esté inclinada para un lado o para el otro esa carretera. Entonces vamos a manejar el vehículo a mediana velocidad y soltamos el volante. Cuando estemos manejando el vehículo, soltamos el volante y observamos qué pasa allí. Si el vehículo tira para un lado o tira para el otro, hay que mirar si eso explica el desgaste de las llantas. Es posible que el vehículo tenga un daño estructural o puede ser también que simplemente necesita alineación y balanceo de las llantas. Entonces, eso corrige el problema, pero ese es un punto a tener en cuenta. La otra cosa es mirar el tipo de llanta que tiene, si está y si está nueva cuál es el estado de la llanta, ¿no? Porque, por ejemplo, si un carro tiene daños graves, una persona podrá probablemente, podría decir, no, voy a ponerle un set de llantas nuevas para que no se note el daño que tiene. Entonces, cuando el vehículo echa para un lado, tira para un lado, es posible que tenga también un daño estructural. Si el carro ha sufrido un golpe lateral o un golpe fuerte que altere la estructura del vehículo, pues ese va a ser una fuente de problemas que el carro o tuvo que haber sido muy bien reparado o si lo repararon y no hicieron esa parte de la corrección del chasis o del daño estructural, pues ahí también estamos comprando un problema. ¿Ok? Entonces ya hablamos también de lo que hay que hacer a la hora del switch y eso. El siguiente punto que me gustaría tratar con ustedes es evaluar los amortiguadores. La manera de evaluar los amortiguadores es, si es un automóvil, hacernos en cada esquina del automóvil de la esquina presionar hacia abajo fuerte, o sea, hacerle fuerza al vehículo hacia abajo para que él haga este movimiento. Si el vehículo baja y al subir queda rebotando, el carro queda haciendo como este movimiento, ahí hay un problema de amortiguadores. Entonces el vehículo, si está en buen estado los amortiguadores, entonces debe bajar y subir una vez y ya estuvo hasta ahí. De nuevo, si nos gusta mucho el vehículo, si es el vehículo que estábamos comprando y observamos ese problema, los amortiguadores, la prueba de amortiguadores no pasó muy bien y el vehículo queda subiendo y bajando, pues pudiéramos, los amortiguadores es una parte relativamente barata de comprar y es una parte que es relativamente fácil de instalar. Obvio que lo tiene que hacer un mecánico o una persona que conozca, pero entonces pudiéramos utilizar ese punto o ese argumento de nuevo como elemento de negociación. Entonces, mira, pues tiene los amortiguadores o tiene problemas de amortiguadores, me gusta tu carro, pero por favor considera rebajarle para yo poderle reemplazar esos amortiguadores. Siempre que se cambien amortiguadores se recomienda cambiar los dos al mismo tiempo y mejor si se cambian los cuatro, porque deben desgastarse uniformemente. Entonces, si se cambia el de un lado, pues puede quedar el carro más levantado de un lado del otro porque ese quedó nuevo, pero el del otro lado probablemente está a media vida o ya está
próximo a su vida útil, entonces ahí vamos a crear un problema. Entonces, el siguiente punto importantísimo, lo que llaman el timing belt o el timing chain. Los vehículos o los carros, los motores de combustión interna tienen por dentro una cosa que se llama cadena de tiempos. Es un elemento que sincroniza el movimiento de ciertas partes o piezas del motor para que sea sincrónico, o sea, para que una válvula pegue en tal superficie acompasadamente mientras la otra, una está abierta, la otra está cerrada, o los pistones, o las chispas, la ignición ocurra secuencialmente y en orden. Eso tiene que ser perfecto, no para que el motor funcione. Entonces, resulta que hace unos años los fabricantes de autos, buscando bajar costos de producción, reemplazaron esa cadena de tiempos, se llama en español la cadena de tiempos, por un cinturón de caucho o de un polímero, de todas maneras. Entonces, allí hay una cosita que tener en cuenta, y es que si cambiaron la cadena por cinturón, por el timing belt, entonces la vida útil de ese elemento de la timing belt, obvio, por razones obvias, la de plástico o de caucho va a durar menos que la de acero. La timing chain, la cadena es de acero, y si el motor trae cadena de acero, la vida útil es de por vida, por todo el tiempo que dure el motor. Si el motor dura 300,000 millas, no tenemos que preocuparnos por ese timing chain. Pero si trae timing belt, entonces ahí sí debemos hacerle el cambio. Todo vehículo hay que hacerle el cambio cada 90,000 o 100,000 millas del timing belt. Si eso no se hace y usted está manejando y se revienta ese timing belt, se perdió el motor automáticamente. No hay nada que hacer porque la reparación es muy costosa. Entonces ahí lo que hay que hacer, lo que procede es cambiar el motor probablemente, porque repararlo pues es posible, pero es muy costoso. Por evitarnos o por ahorrarnos un dinero, por no hacer esa preventivamente cambiar ese timing belt que se debe hacer cada 90,000 o 100,000 millas. Entonces, vamos a comprar un vehículo que tiene timing belt y resulta que tiene 70,000 millas. Es altamente probable que ese vehículo, en cuanto lo compremos, tenemos que hacerle ese timing belt, esa rutina de timing belt, que dependiendo de la marca y modelo puede costar, no sé, 800, 1,000, $1,200 a precios de hoy. Y si no se le hace eso, pues ahí tenemos un problema potencial escondido. Entonces, ¿cómo sabemos si es timing belt o timing chain? Si no tenemos conocimientos de eso, pues probablemente no lo vamos a ver. Entonces, la mejor manera es ponerle al Google, preguntarle vehículo marca tal, modelo tal, año tal, timing belt o timing chain. Inmediatamente, en segundos, le sale la respuesta y le van a decir, los vehículos de tal marca, modelo 2000 tal al 2000 tal, vinieron todos con timing belt o vinieron todos con timing chain. Entonces, si es timing chain, estamos tranquilos. Si es timing belt, tenemos que estar alerta, tener eso en mente y mirar cuántas millas tiene el vehículo y preguntarle al dueño, el vehículo tiene 110,000 millas y le cambiaron el timing belt, se le cambió. Oh, sí, sí se le hizo. Tenemos prueba de eso. ¿Tienes el recibo de compra? ¿Tienes algo? Entonces, que me puedas verificar, donde yo pueda verificar o en el que podamos comprobar. Entonces, hay que hacerlo. De otra manera, tocaría hacer destapar el motor de un mecánico. Es relativamente fácil remover esa pieza para ver si el timing belt fue cambiado o no. Pero entonces es importante tener eso en mente, ese punto en mente para que estemos tranquilos, pues no vamos a arriesgar el dinero.